Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Factoría Cultural, vivero de industrias creativas. Como sabéis, todos los jueves a las 7:30 tenemos este programa experto, que son charlas de profesionales. Son gratuitas, bajo registro, y las retransmitimos por streaming, así que cuando queráis están disponibles en nuestro campus. Quería comentaros que normalmente tenemos un hashtag que es programa experto, pero hoy tenemos una novedad, exactamente, que es un tweet debate sobre la cobertura informativa de las ONGs en emergencias, y es el hashtag InfoEmergencias. Entonces creo que puede ser divertido, vamos a ir teniendo en directo vuestras opiniones y todos los que estéis en streaming. Bueno, simplemente agradecer este trimestre a la Fundación Sabadell, que nos está ayudando, y también, por supuesto, a la Fundación Mau San Miguel, que son los que nos invitan a esa cervecita que estáis tomando. Bueno, y ya simplemente presentaros a Miguel. Miguel Rodríguez es responsable de comunicación externa de Cruz Roja Española y es una persona con muchísima experiencia en el campo de las emergencias y de la comunicación. Y bueno, pues todo tuyo, Miguel. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Sandra. Simplemente agradecer a dos personas especialmente la invitación a este foro, a Sandra, la principal culpable, y a Olivia Costa, que es la directora de Comunicación e Imagen de Cruz Roja Española. Este agradecimiento está envenenado porque si sale mal o si no os gusta, las responsables son ellas. Y desde luego agradeceros a vosotras y a vosotros la asistencia a este pequeño foro. Voy a procurar ser breve. Sabéis que quien dice esto luego se suele extender, pero sí que voy a intentar ser breve en esta exposición, porque la idea es que luego mantengamos, si es posible, un debate, además del debate virtual, que podamos entre nosotros plantear cuestiones, dudas, y bueno, hasta donde podamos aportaremos. No voy a dar máximas sobre la comunicación en emergencias, es mi campo de especialización, el trabajo en catástrofes, en conflictos, en guerras. Voy a hablar simplemente de algunas reflexiones, orientaciones de lo que entendemos en buena medida desde Cruz Roja Española, que pueden ser pautas básicas para mejorar lo que es la comunicación en ese contexto de emergencias y de catástrofes, ¿vale? Detalle, este es el primer tuit que lanzamos ya. La fotografía no es baladí, para mí es una de las fotos más bonitas que tenemos en Cruz Roja sobre crisis humanitarias, bonita dentro de ese matiz, ¿no? Son voluntarias y voluntarios de la Media Luna Roja Siria. Se abrazan así al finalizar cada turno, porque desde que comenzó la guerra en Siria han perdido a cerca de 80 compañeros y compañeras, con lo cual en Siria cambiar el turno, cerrar el turno es, bueno, no ha pasado nada, volvemos a casa y se abrazan así. Para mí me parece por eso muy, muy emotivo. Y vamos ya con una serie de reflexiones muy, muy puntuales, ¿vale? Bien, ¿por qué estamos aquí? Básicamente hay que explicar un poquito por qué estamos aquí. Estamos aquí porque Cruz Roja Española, nosotros, la gente que integra también el movimiento y el voluntariado, creemos que la información salva vidas. Lo creemos y lo llevamos a la práctica. ¿Por qué la información salva vidas? Y eso es de sentido común. Porque la persona afectada por una catástrofe, por una guerra, por cualquier crisis humanitaria, necesita información tanto como el comer o el beber. Es información básica de dónde puede recibir ayuda, información básica de dónde están sus familiares, información de dónde puede recibir cobijo, etcétera, etcétera. La información es una forma directa de intervención en emergencias. Hace años en este micromundo de las ONGs, todos los que éramos de corte periodistas, yo soy periodista de profesión y de ejercicio, éramos como un poquito ajenos. Éramos los externos, en fin, los que estábamos ahí un poquito, nos tenían un poquito de miedo porque nos veían como agentes no directos en las emergencias. Eso ha cambiado por completo. Ahora mismo, de hecho, en el caso de Cruz Roja Española, en cuanto ocurre cualquier emergencia o crisis, dentro de los equipos especializados que enviamos a terreno, hablamos de Nepal, de la crisis de refugiados en Grecia u otros contextos, en esos equipos de emergencia van siempre delegados de la unidad de comunicación en emergencias, delegados de información que tienen el cometido de captar toda la información, gestionarla, elaborarla y divulgarla. Para nosotros es una forma directa de intervención. Ponemos las tiendas de campaña, repartimos los alimentos, damos apoyo psicosocial, pero también gestionamos la información. No sé, ¿se puede refrescar?
Bueno, lo voy a hacer un poquito por libre, por si acaso no se actualiza bien, no se refresca. Paula. Sí, sí, pero si te metes quizá en el perfil mío, directamente lo vemos sobre perfil. Como me lo sé, os lo digo antes de verlo en pantalla. Clave 1, la información salva vidas. Criterio, ¿cómo tenemos que comunicar a emergencias o qué tipo de personas pueden comunicar a emergencias? Esto, con matices, lo que voy a decir puede sonar un poquito a buenismo o a bien intencionado, pero es la realidad. Para comunicar a emergencias, para ser un comunicador de emergencias, creemos que tiene que ser una buena persona. O sea, además de ser un buen profesional, tiene que ser una buena persona. Esto hila mucho con lo que decía un reportero polaco, que es Ryszard Kapuczynski. Este reportero polaco para mí es el mejor reportero que ha habido, murió hace años. Bueno, tenía el cometido de cubrir toda África, él solo, y se imbuía de la realidad social de los más vulnerables. Y lo que él decía es que, y aquí lo llevamos al terreno de la comunicación de las ONGs, que para ser buen periodista tiene que ser buena persona. Pero no por ser buenista, no es un tema de valores religiosos o morales, por un tema práctico. En el poco tiempo que tenemos los delegados de información o los periodistas de contactar con las víctimas, en ese poco tiempo tienes que ser muy buena persona, tener una muy buena predisposición para que las víctimas, para que los afectados puedan confiar en ti y puedan contarte lo que está pasando. Porque en una emergencia hay mucho de mercadotecnia, hay mucho de venta del producto, pero la principal protagonista de una emergencia es la víctima, la persona que ha sufrido ese desastre. Por eso hay que tener una especial empatía con la víctima para sacar toda la información, para colaborar con ellos y para ponerles en el centro de la atención mediática. Eso es lo que decía Kapuczynski y lo aplicamos un poquito en el tema de la comunicación en ONGs, en Cruz Roja en este caso. Bueno, un detalle de la imagen. Ahora mismo lo comentaremos en otro tuit posterior. Ahora mismo lo que ha cambiado, la ética no ha cambiado a nivel de comunicación y emergencias. Lo que ha cambiado son las nuevas tecnologías. Muchísimos refugiados que están llegando a las costas del Egeo, a las islas de Grecia, tienen dispositivos móviles. Es impresionante ver que lo primero que hacen es llamar a los familiares en Siria, en Damasco, en Alepo, en Homs, para decirles, oye, hemos llegado a Europa. Es súper bonito. Es la parte que ha cambiado, las tecnologías. El resto es igual, la ética es la misma y los principios son los mismos. Hablamos de buenas personas, hablamos de que la información salva vidas y hablamos sobre todo, efectivamente, de las nuevas tecnologías. Esa imagen me interesa también mucho. El que está en la foto es James Natchway. Puede que sea de los mejores reporteros de la actualidad. Esa imagen es de la Guerra de los Grandes Lagos, hace ya bastantes años, y es una muestra más de que para estar cubriendo una información tienes que estar con las víctimas, conviviendo con ellas, sabiendo lo que está pasando. Quien mejor sabe lo que necesita una víctima son las propias víctimas. Y eso Natchway lo tiene muy claro. Lo está aplicando ahora mismo en la crisis de refugiados de Grecia. Todo lo que podáis ver en internet o en televisión de James Natchway es muy, muy recomendable. Y si veis sus imágenes, sus fotografías, veréis que en todas mantiene la dignidad de la víctima. Vamos al 4. Bueno, esa imagen es una imagen tomada por uno de los delegados de información de Cruz Roja Española en la crisis de refugiados de Grecia, en un campo de refugiados en la zona del Pireo. Nuevas tecnologías, esto es una maravilla. En la actualidad, imaginaos hace años, mi primera crisis con Cruz Roja o mi primera emergencia fue la guerra de Irak en 2003. Para emitir imágenes desde Irak, con las cintas Betacam y todo esto, teníamos que grabar en Betacam, elaborar ahí y mandar por correo o por valija a medios de comunicación en España. O sea, era una cosa
no de días, de semanas a veces. Para mandar fotografías desde Irak tenemos que ir a las azoteas, estar ahí toda la noche para poder transmitir muy poquitas fotografías. Eso ha cambiado por completo. Ahora tenemos con Periscope, con Snapshot, con otras aplicaciones, tenemos la posibilidad de tener la máxima información de manera inmediata y con la máxima viralidad. Es una virguería, es una maravilla. O sea, sí que hay que aprovechar las nuevas tecnologías, no son la solución, pero sí que hay que aprovecharlas. Y desde luego, perdonad, estoy súper nervioso por el foro, y desde luego ahora mismo lo que no teníamos en otras emergencias es la posibilidad de contar con los móviles, con las imágenes de los propios afectados. Las víctimas en Siria, en Irak, en Afganistán, nos facilitan sus grabaciones. Podemos ver la situación real en Homs, su travesía por el Egeo, por el Mediterráneo, y su situación en Grecia. Es impresionante. Es un material fundamental para que podamos visibilizar lo que está pasando realmente. Al 5, ¿no? Y sí, mucha gente está enamorada, yo también, de las nuevas tecnologías. Son impresionantes, hay que formarse en ellas. Los delegados de comunicación de Cruz Roja, antes de ir a terreno, tienen formación específica en redes sociales, en nuevas tecnologías, en todo tipo de aplicaciones. Pueden editar, grabar al instante, emitir desde el minuto cero, pero no son la solución. Es una cosita más, nos permite tener la máxima información, hacerlas llegar de manera instantánea, pero no es la solución. Una parte de la solución o una parte de la intervención en emergencias a nivel de comunicación es estar en terreno. Ahora mismo veréis que hay algunos periodistas o también algunas ONGs que hacen crónicas y reportajes sin haber estado en terreno. Es decir, sin tocar, sin convivir con el afectado. Eso es una información muy parcial, muy sesgada. Para cubrir una emergencia hay que estar en la emergencia. No os digo que haya que sufrir porque no se puede sufrir lo que sufre un afectado, no tiene nada que ver lógicamente. Nosotros vamos un tiempo limitado y volvemos a casa, pero para cubrir la emergencia hay que estar ahí. Hay que aprovechar las tecnologías, se puede hacer un seguimiento espectacular desde Madrid, desde vuestra casita, desde cualquier ciudad, pero hay que estar en terreno. Nosotros por eso en Cruz Roja Española, hace 10 años ya, creamos la UCE, la Unidad de Comunicación en Emergencias, que está integrada ahora mismo por unas 80 personas, que están preparadas automáticamente para ir a terreno. En 24 horas se pueden activar y estar en terreno. De hecho, bueno, esta es la imagen de la delegada que acabamos de enviar ahora mismo al terremoto de Ecuador, de Raquel Jiménez. Es gente que capacitamos, como os decía, anualmente, les capacitamos tanto en el uso de las nuevas tecnologías como en la vieja escuela del periodismo, de la forma de comunicar. Ahí tenemos el apoyo de grandes medios de comunicación, de grandes periodistas como Rosa María Calaf, Nico Castellanos, Evaristo Canete. O sea, contamos con los mejores periodistas para formarles, además de las nuevas tecnologías. Pero hay que estar en terreno, hay que estar ahí. Y yo diría que además de la preparación profesional o técnica, luego hay un intangible que a veces es difícil de medir, que es la preparación psicológica. Lógicamente, muchos pensaréis o pensamos que se trata del mejor trabajo del mundo, pero en buena medida también quizás sea el trabajo más duro del mundo, ¿no? Yo me hartaba a llorar en muchas emergencias, te puedes bloquear, te puedes llegar a romper, y eso es lo que procuramos también medir con nuestros delegados, tanto de emergencias como de comunicación en emergencias, ver un poquito la capacidad psicológica para estar en situaciones de estrés, de presión, y bueno, no hay una máxima. Es cierto que tenemos delegados en algunas emergencias y en conflictos que dan un rol espectacular en terreno y que luego en un momento dado se pueden llegar a romper. Sobre todo nos ha pasado, os diría, cuando hemos desplazado a delegados del ámbito internacional, delegados que habían estado en la guerra de Irak, en Afganistán y en otros contextos muy conflictivos. Cuando los hemos desplegado en emergencias en España, hablamos de los atentados del 11M, es donde hemos visto cómo, aunque estés muy capacitado, muy preparado, con mucha experiencia, puede haber siempre contextos o situaciones que te pueden llegar a romper. Por eso, refortalecemos siempre, antes de cada misión, lo que es esa preparación psicológica y, de igual forma, al término de la misión. Cualquier delegado de emergencias de Cruz Roja Española, cuando viene de una misión, tiene por obligación que pasar una especie de debriefing psicosocial, psicológico, para ver en qué medida le ha afectado lo que está viendo, lo que está conviviendo o con lo que está conviviendo. Sobre todo ese trabajo con las víctimas. A mí, en mi caso personal,
hace años era como un poquito, no os digo indolente, pero hace años me costaba menos viajar a emergencias o trabajar en emergencias. Yo, personalmente, desde que he tenido mis 2 hijas pequeñas, pues no os oculto que lo paso mal. Lo paso mal porque es humano, ¿no? Tienes el proceso, tienes la tendencia a comparar la situación de las víctimas, sobre todo si son niños, con tus niños. Tienen la misma edad de mis hijas, tienen su situación, las mías están bien. Te genera muchas dudas también éticas y morales, es complicado. Por eso hay que trabajar mucho más este ámbito de la preparación psicológica del delegado y desde luego a la vuelta. Es fundamental este ámbito. No se tiene en cuenta. De hecho, tampoco en el ámbito del trabajo en emergencias hace años no se contaba con la necesidad de que la víctima de una catástrofe precisase atención psicosocial. Se contaba que hacía falta, pues eso, establecer tiendas de campaña, campos de refugiados, ayuda humanitaria, pero no se tenía en cuenta lo que es el apoyo psicosocial. Y desde la guerra de Irak en 2003, ahí también cambió lo que es el paradigma de la intervención. Cualquier emergencia conlleva el despliegue de equipos especializados en apoyo psicosocial a las víctimas, que hacen una labor diferenciada en función de la edad de la víctima. Con mayores se trabaja de manera grupal, en terapias, en grupos de briefing, para ver cualquier trauma asociado con esa catástrofe, y con niños, con los pequeñajos, se trabaja más a través de actividades lúdicas, de ocio, de tiempo libre, para detectar cualquier tipo de anomalía o de situación de inestabilidad. Es muy duro, pero es muy bonito. Punto clave. Bueno, la foto antes que nada, esa imagen, el periodista que aparece ahí, para mí es uno de los mejores en este momento en la crisis de refugiados, es Aris Messinis. Aris Messinis es un fotoreportero que obviamente, como cualquier ser humano, además de cubrir espectacularmente la crisis de refugiados, no duda en un momento dado de tirar la cámara a un lado, dejarla de lado y empezar a salvar víctimas. En fin, lo que está pasando en el Egeo ya sabéis lo que es un drama, en fin, sin precedentes. Algunos lo comparan con la Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver. O sea, ahora mismo este año llevamos, creo que son, si no me equivoco, 1.361 ahogados en las aguas del Egeo. Espectacular. Está pasando, el año pasado fueron 3.771 y ahora se sabe que este año vamos a superar las víctimas. Bueno, pues Aris Messinis es un ejemplo quizá de ese periodista que está cubriendo en terreno la situación y que a la vez también ayuda a las víctimas, no queda otra. No es el único, son muchos, son muchos. Y ahora mismo, de hecho, en la crisis de refugiados de Grecia, quizá haya que ensalzar la labor, más allá de los medios de comunicación convencionales, de esos periodistas freelance y de esos activistas que están implicados 100% con las víctimas. Ahora se han montado bastantes asociaciones de apoyo a las víctimas, tanto en Grecia como en la frontera de Grecia con Macedonia, en Idomeni. Idomeni es quizá la parte más sangrante de la crisis de refugiados. 15.000 personas tiradas en la frontera entre Grecia y Macedonia, sin saber dónde van a ir, sin posibilidad de escape, posiblemente sean deportados a Turquía y luego a sus países de origen. Ya veremos. Pero bueno, el tuit iba en relación a esa colaboración necesaria con los periodistas que tenemos que mantener las ONGs o la gente de comunicación de las ONGs, con periodistas y con activistas. Yo prefiero hablar de periodistas antes que medios de comunicación, porque realmente quien se bate el cobre en terreno, quien se implica, es el periodista de a pie. Muchas veces son freelance, no cobran, no cotizan, están muy mal pagados, pero son los que están ahí viviendo con las víctimas y los que saben realmente lo que está pasando. Ellos sí que están implicados. En la crisis de refugiados ahora mismo hay un altísimo número de periodistas y activistas que están dando, yo creo, lo mejor de sí en este contexto, sin ningún tipo de recursos, dejándose lo poquito que tenían ahorrado, pero están haciendo una labor fundamental porque lo poco o mucho que conocemos de la actual crisis de refugiados se debe a este tipo de activistas o de periodistas también. Vamos a un temita siempre polémico y que no tiene solución. Es un debate abierto en el tema de la cobertura de las emergencias. Y es qué tipo de imágenes se pueden, no se pueden mostrar, es bueno mostrar, en qué medida o no. Es un debate abierto. Yo desde que tengo uso de razón, desde que empecé a trabajar en medios de comunicación,
además empecé a trabajar en sucesos, no digo nada más, pero empecé en ese campo, es un debate que siempre está ahí. Es importante que en la guerra de Bosnia se mostrasen cuerpos mutilados después de un bombardeo en el mercado de Sarajevo. Es importante ver los cuerpos mutilados tirados por la calle. En la actual crisis de refugiados, es importante, es bueno, es ético que aparezca la imagen de un niño kurdo, de un niño refugiado kurdo, Alan Kurdi, no Aylan, Alan Kurdi, en una playa de Turquía tirado boca abajo. Ese es el debate. En medios de comunicación siempre lo que pasa es que todo es muy relativo. En medios de comunicación, en ese debate se recurre a la máxima de sí, se ofrecen imágenes, por duras que sean, si son informativamente relevantes. Lo que pasa es que eso es un debate abierto, no es una máxima cerrada. Lo que está claro es algunos puntos. Está claro algunas cosas que no son informativamente relevantes. Ofrecer en un medio de comunicación, no he hablado ya de ONGs, he hablado de la ética periodística, ofrecer en un medio de comunicación la decapitación de una persona secuestrada no es informativamente relevante. Informar de eso sí, lógicamente, pero ¿hasta qué punto ofrecer esa decapitación es propaganda para el grupo que ha secuestrado y asesinado a esa persona? Ese debate, bajándolo de nivel en el caso de las ONGs, lo tenemos, entre comillas, un poquito más claro porque tenemos un código de conducta. Tenemos un código de conducta firmado por las grandes ONGs y ese código nos marca las líneas de cómo tiene que ser la comunicación sobre las emergencias y, sobre todo, la comunicación visual de las víctimas. Cualquier imagen tiene que mantener la dignidad de la víctima, Por ejemplo, nosotros no podríamos haber emitido la foto de Alan Kurdi. Desde luego no emitirla y desde luego no antes de no tener conocimiento sus padres, su familia de esa situación. Esto ha pasado también en España. Es decir, se han enterado personas, familiares de la muerte de los suyos a través de los medios de comunicación. Es un debate abierto. Tanto la Federación de Asociaciones de la Prensa como la Asociación de la Prensa de Madrid organiza cíclicamente algunos encuentros para ver esa deontología aplicada a esa cobertura en emergencias. Pero es un debate abierto. En el caso de las ONGs tenemos un código de conducta. Marca esa dignidad de la víctima. Ver a la víctima como un agente no pasivo, poniendo la mano, con la barriga hinchada, con moscas, no, sino como un sujeto activo de su propia recuperación. Realmente, por mucho que enviemos ayuda y demás, los que salvan vidas son la población local. Los que salvarán vidas en la próxima emergencia serán la población local. Cuanto más estén capacitados e involucrados en sus procesos de recuperación, más fácil será que salven más vidas. Pero esto a veces se olvida. Esa imagen es durísima, de hace muy poco tiempo. Bueno, ya sabéis que en Siria, en menos de una semana, se han bombardeado 6 centros hospitalarios, maternidades, en fin, de todo, en una semana, en menos de una semana. Y esa es una imagen dura. Yo antes de tuitear esta imagen tenía muchas dudas. Yo nunca tuiteo imágenes, por ejemplo, desde luego desde Coruja, no. Desde mi perfil personal también mantengo las dudas de si hay que emitir o no ciertas imágenes. Y aquí me lo pensé mucho, porque es una imagen especialmente cruenta. Pero quizá para un periodista, para un medio de comunicación, sí que sea bueno mostrar lo que está pasando realmente. Sobre todo en algunas crisis que están siendo ninguneadas, ignoradas o tapadas mediáticamente. Y lo de Siria es un ejemplo. No se está yendo al foco, se está yendo a lo que está pasando. Se estaba yendo a lo que estaba pasando en el Egeo o en el Mediterráneo, pero se nos olvida que el foco está en Siria. Y eso no tiene solución. Son 5 años de guerra, 6 ya, hemos entrado en el 6º año de guerra. Hablamos de 300.000 muertos, millones de desplazados y de refugiados y con muchos intereses. Obviamente en la guerra no todos pierden. Hay industrias que ganan con la guerra, pero el foco está en Siria. Si no vamos al foco no tiene solución. De otro modo, como decía antes, es un debate completamente abierto. Y si os dais cuenta en las comunicaciones de las ONGs, aunque tengamos un código de conducta, podréis encontrar muchas imágenes que para nada respetan ese código de conducta, esa dignidad de la víctima. Yo creo que a veces, esto es muy personal, pero bueno, creo que a veces en las ONGs tenemos una especie de debate entre el ámbito del marketing con una necesidad real de captar fondos y el ámbito de la comunicación, de la información, de ofrecer
testimonio de lo que está pasando. Y es un debate abierto dentro de las ONGs. ¿Qué tiene que primar más? Y hay ciertos ámbitos de marketing que están apostando a veces por imágenes que no respetan ese código. No sé. Pero es un debate que tenemos abierto, ¿eh? Si la comunicación en general de las ONGs tiene que ser ajustada, lógicamente, a la realidad y muy purista, en situaciones de emergencias o de crisis humanitarias tenemos que tener mucho cuidado con la terminología que empleamos. La terminología que empleamos en una crisis, en una emergencia, no es inocente. No es lo mismo hablar de refugiados que hablar de migrantes económicos. Y esa es una pequeña artimaña que están utilizando algunas instituciones para evitar la acogida de refugiados. La terminología no es inocente. La gente, las personas que escapan de una guerra son refugiados per se, automáticamente. Luego, lógicamente, pueden iniciar o no el proceso de asilo en cualquier país, pero si deliberadamente se va esparciendo ese mensaje de que son migrantes económicos que vienen a quitarnos el trabajo, si deliberadamente se van manipulando a la opinión pública diciendo, por ejemplo, barbaridades como que los refugiados estaban detrás de los atentados de Bruselas, falso, o que estaban detrás de las violaciones de Colonia, falso, se va creando una percepción en la opinión pública que puede incidir realmente en cómo sea la acogida a estas personas especialmente vulnerables. Por eso hay que tener mucho cuidado y, bueno, lógicamente hay que contrastar todo tipo de fuentes, pero hay que tener mucho cuidado con qué terminología empleamos, porque en este caso va a decidir el futuro de esas personas, el futuro entre quedarse en Europa, tener acceso a una vida digna, a una vida, o tener que ser deportados, retornados, o a Turquía en en ese contexto, o incluso a sus países de origen. De hecho, ahora mismo hay ciertas tendencias que hablan de que los refugiados tienen que ser nada más sirios. Está muy bien. Es decir, los sirios son especialmente vulnerables porque llevan, ahora, como os decía, 5 años de guerra. Pero es que en Irak y en Afganistán, por ejemplo, lo que están pasando no es mejor que lo de Siria. Están en una guerra permanente abierta. Es más, los migrantes económicos, o como se les define, migrantes económicos, no escapan porque van de vacaciones a Europa y porque quieren tener un sueldo más elevado, no. Es que escapan de la miseria absoluta, que en muchos casos es la muerte también. Tienen derechos humanos. Obviamente, a nivel legal, hay un matiz importante entre migrante o refugiado. Esa viñeta lo ejemplifica. Pero además, todas las personas tienen derechos humanos y eso no podemos obviarlo, eso es evidente. Y hay tratados internacionales que recogen el necesario cumplimiento de ese tipo de respeto a los derechos humanos. Pero, desde luego, también tenemos que mejorar por parte de las ONGs esa información sobre ese tipo de tratados de derechos a los que pueden acogerse y, desde luego, en el caso de los refugiados, tienen que tener las máximas garantías, escapan de la guerra. Y si habláis con ellos, no hablamos de refugiados sin estudios, no, hablamos, en el caso de Siria, hablamos de catedráticos, de doctores, de todo tipo de gente muy cualificada que ha perdido a toda su familia en Siria o a casi toda su familia, que en algunos casos son la esperanza para los que han quedado ahí. Vienen en primera misión para buscar un poquito un emplazamiento para poder vivir y luego van, si pueden, traer a los suyos, sacarles de ahí, sacarles de ciudades que han desaparecido. En Siria hay ciudades que ya no existen. Lo hemos visto en terremotos, en el caso de Curroja en Pakistán hace años, en otros terremotos, cómo ciudades enteras dejan de existir. En Siria hay ciudades que no existen. Kobane, muchos barrios de Alepo, de Homs, no existen. Es zona totalmente rasa, no queda piedra sobre piedra. Estamos a puntito de terminar y luego, si queréis, debatimos. Lo comentaba un poquito al principio de la sesión. El foco tiene que estar en la víctima. El foco de la comunicación humanitaria tiene que ser la víctima. Tenemos que hablar con las víctimas. Ellas tienen que hablar y nosotros ser altavoces de lo que ellas, dar voz a los que no tienen voz, a los ninguneados, a los invisibilizados. Ese es el criterio que tenemos que seguir. Y esto habitualmente se olvida. Hay una tendencia a hablar de lo bien que trabajamos las ONGs, que aparezca por todos lados el emblema, el logo de la ONG,
y nos olvidamos de que, primero, tienen que hablar las víctimas, ellas son las que conocen sus necesidades y nosotros tenemos que hablar de las necesidades. El objetivo de una comunicación en emergencias es contribuir a paliar las necesidades de las víctimas de manera inmediata, pero también en el medio y largo plazo, con lo cual los que tienen que tener voz son las víctimas. Desgraciadamente, y esto también nos pasa a nosotros, a veces tenemos la tendencia a hablar de, bueno, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos enviado tanta ayuda, hemos enviado tantos delegados. Está muy bien por diferentes motivos hablar de lo que es la labor de tu ONG, pero no podemos olvidar que cualquier comunicación humanitaria tiene que pivotar sobre la víctima. Ese es el eje. Si perdemos ese eje, perdemos lo que es la información adecuada de lo que está pasando. Nos quedamos con el producto, con el marketing, con que salga tu logo en las comunicaciones, pero nos olvidamos de las víctimas. Esta imagen es, bueno, de la isla de Samos, en Grecia, de la actual crisis de refugiados, y bueno, son un equipo de televisión grabando a unos pequeños refugiados sirios que quieren ser periodistas, ojalá lo puedan ser. Yo los dejé ahí en Samos, pues ojalá hayan podido llegar a Europa, a la zona continental y hayan podido iniciar su proceso de asilo. Pero insisto, para mí esta es la parte clave de toda la parte de comunicación en emergencias. La víctima es la clave. No es el logo de tu ONG, no es lo bien que lo haces, sino la víctima. Es cierto que cuando comunicamos en emergencias, muchas veces tenemos que hablar de lo que hacemos, lógicamente. ¿Por qué? Porque nos hace falta ayuda. Las operaciones humanitarias son muy costosas, son muy caras. Enviar aviones, fletar aviones es caro. Mantener operativos en terreno es caro. Levantar campos de refugiados es caro. Con lo cual hay que visibilizar lo que estás haciendo, convertirte en referente de esa intervención para captar ayudas, para movilizar a la sociedad, para movilizar al voluntariado, también para rendir cuentas con esa idea de transparencia. Justificar que cada eurito que recibes por parte de gente de la calle se utiliza adecuadamente. Está muy bien, eso es necesario, pero todo eso tiene que angular o basarse en esa comunicación con el beneficiario y con su participación directa, ¿no? Y con su permiso, desde luego. Y yo termino prácticamente por donde había empezado. Puede que sea un trabajo muy duro el que hacen los delegados de emergencias de las ONGs. Hablamos de Médicos Sin Fronteras, hacen una labor brillantísima en todo tipo de contextos, Médicos del Mundo, Save the Children, obviamente Cruz Roja, porque no, lógicamente, pero es especialmente duro por lo que tienes que llevar en tu chepa, por lo que estás viviendo, también por ese malestar que te queda, ¿no?, en el cuerpo cuando tú sabes que vas a volver a tu casa y ellos se van a quedar ahí, pero sin embargo, yo estoy convencido de una cosa, es el trabajo más gratificante que puede existir. Ese colaborar, aunque sea en pequeña medida, ayudar a alguna persona, a entregar las ayudas, luego hacer el seguimiento de su situación, ese tipo de pequeñas ayudas es muy gratificante. Además, no solamente es gratificante porque sientes que es útil lo que estás haciendo, sino porque tiene sentido la ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria salva vidas realmente, salva vidas. El problema quizá es que estamos demasiado focalizados en las ONGs, en la cobertura de la primera fase de la emergencia y no apretamos demasiado en lo que son las segundas y terceras fases. La gente en el tsunami, ahora mismo en Siria, la gente que lo ha perdido todo, es cierto que necesita ayuda para sobrevivir, alimentos, atención médica, de la que ahora les han privado en Alepo, han matado al último pediatra de Alepo en un bombardeo. Pero esas personas afectadas por una emergencia, y eso se nos olvida a las ONGs a veces, desde luego también a los medios de comunicación, van a requerir ayuda a medio y largo plazo para levantar lo destruido, para generar medios de ingresos, para que no dependan de la ayuda humanitaria, y esa quizás es una de las grandes carencias que tenemos en las ONGs. Invertimos mucho o apostamos mucho por la parte inicial de la emergencia, pero nos olvidamos después de pocos meses de que esa persona abandonada el terremoto de Nepal requiere no solamente una vivienda digna, sino tener un negocio, una forma de generar economía para poder sobrevivir y no depender de esa ayuda humanitaria. Son muchas dudas, son muchos temas pendientes y, bueno, simplemente espero que esta pequeña reflexión compartida con muchos nervios haya sido de interés. No sé si lo podemos seguir ahora por internet el debate y aquí, desde luego, abierto a cualquier pregunta que podáis hacer, o sea que encantado. Si queréis preguntas, encantados, ¿eh?
Si no, yo puedo seguir. Tengo una tendencia a extenderme a lo bestia, o sea que... Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, igual que has planteado la duda que existe ética con respecto a las imágenes que se deben dar a conocer, has incidido mucho en la importancia de vivir muy cerca la situación de las víctimas y de preguntar cómo se sienten, de transmitirlo. A mí eso también me produce un poco de duda ética, no sé, ¿cómo eliges con qué persona hablar? Quiero decir, porque yo me imagino en una situación de emergencia y visto desde lejos pienso que no me apetecería hablar con nadie. Entonces, ¿cómo mides o cómo has aprendido tú a tener la empatía para saber quién quiere comunicar y quién no? Para ser respetuoso también con eso. Muchas veces lo percibes directamente. Primero, cuando tú te bajas, como decíamos con Richard Kapuscinski, cuando sabes que tu trabajo es el más esclavo del mundo porque tienes que ponerte a disposición de los afectados, ya tu nivel de ímpetu baja. Te pones en una situación más normal y es fácil la empatía con la víctima. En muchos contextos te sorprendería saber que la gente afectada por emergencias o por catástrofes o por conflictos armados son los que más vehementemente quieren hablar. A veces nosotros en las ONGs, la gente de comunicación, tenemos que, sobre todo si vamos a grabarles o vamos a hablar con ellos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se puede grabar o no. Mucha gente no es consciente de la viralidad que tienen los medios de comunicación. Es muy fácil hablar con las víctimas. Ellas, si te ven con una disposición, es un tema de piel. Si te ven con mucha normalidad, que no vas a ir a hacer tu trabajo pisando a quien sea, sino que vas a compartir información, que vas a tratar de ayudar, es fácil que se pongan en tu piel, tú en la suya, y que compartan contigo información. Eso lo ves al acercarte a las personas. De hecho, es lo que te decía, en muchos casos tenemos que tener mucho cuidado con lo que cuentan, porque a veces no son conscientes, por ejemplo, de que si les grabamos, si recogemos su testimonio con o sin nombre, eso puede llegar a cualquier lado. Con las redes sociales ahora mismo, de hecho, hemos tenido casos, hemos encontrado nosotros, en el caso de Cruz Roja Española, te hablo de un caso puntual. Coincidimos en Grecia, uno de los refugiados que llegaron a las islas de Grecia era un voluntario de la Media Luna Roja siria, que estaban trabajando en Siria y que también ha escapado de Siria por la situación de infierno que se vive ahí. Este voluntario estaba encantado de hablar con nosotros, de contar su historia. Le entrevistamos, sacamos la información, gestionamos algunas entrevistas. De todo esto pidiendo todos los permisos, verificando si él no tenía ningún problema en hablar, si quería que esto se pudiese divulgar. Finalmente nos terminó llamando a nosotros porque ya estaba en un país de destino en Europa y había llegado a Siria la información que habíamos publicado. Y es que, claro, en Siria, y esa es la parte peligrosa, la parte delicada, en Siria todo se sabe. En Siria hay muchos frentes, en un mismo barrio en Siria hay 5 grupos armados enfrentados y tienen los tentáculos por todo el mundo. Tuvimos que tratar de invisibilizar lo que habíamos comunicado de esta persona. Pero volviendo al tema que me preguntabas, es fácil, es muy fácil. Si no vas por encima de la persona, sino si te pones debajo de la persona para tratar de hablar con él con humildad, te va a contar todo lo que quieras, todo lo que él quiera, todo lo que él quiera. Eso es importante. Por eso el problema es el poco tiempo. El problema es si viviésemos permanentemente en terreno, en ese país, pues sería más fácil. De hecho, la ventaja que tiene Cruz Roja Española o la Cruz Roja Internacional es que en cualquier país tienes a la Cruz Roja o a la Media Luna Roja, que son capilares, están extendidos por todo el país. En Nepal el año pasado, tú cuando te mueves en emergencias, yo en mi caso me pongo en manos de la Cruz Roja de ese país, de su voluntariado que llega hasta la última aldea. Conocen perfectamente al alcalde, a los líderes comunitarios, a cualquier persona y te facilita mucho más el acceso a la víctima. Pero realmente es muy fácil, no es complicado. Ahora, si vas con tus aparatajes técnicos o con las cámaras y metes la cámara encima de la víctima, pues bueno, ahí está un tema ético. Yo, por ejemplo, en algunas emergencias, yo hace tiempo hacía fotos duras o tomaba fotos duras. Ahora mismo, en Nepal, por ejemplo, hay muchas fotos que no pude tomar, porque veía a la persona, pues yo qué sé, ves a la madre vendada con un niño, que sabes que ha perdido al otro niño en el trayecto, en el Egeo, pues hay cosas que ya no cubres o que lo haces con mucha sutileza, sin imagen, recabando así el testimonio, pero realmente sí que es fácil hablar con las personas, porque es que todos somos de carne y hueso, somos de la misma pasta. Nosotros nos pensamos que somos mejores porque enviamos aviones o ayuda, somos occidentales, pero
En el caso puntual de Siria, bueno, yo he hablado con mucha gente, con muchos refugiados, que es que tenían, no una, tenían 4 o 5 carreras, habían tenido negocios florecientes, eran, bueno, en fin, gente incluso muy pudiente, desde luego muy capacitada, muy formada. Pero bueno, da igual el nivel cultural o el nivel o el poder adquisitivo. Las personas somos personas. Y tú cuando vas a una emergencia, si no pierdes de cabeza ese punto, que son otras personas como tú, con una desgracia encima que te podría haber pasado a ti, si eso lo tienes claro, tu forma ya de moverte, no digo de hablar, la forma de moverte es diferente. Y luego en algunos contextos, por ejemplo, luego hay temas culturales que hay que tener en cuenta. Dentro de la preparación de los delegados de Cruz Roja Española, entiendo que del resto de las ONGs, al margen de la capacitación técnica de un cometido, tú puedes ser especialista en telecomunicaciones, en salud o lo que sea, pero al margen de eso tienes que tener mucho conocimiento del contexto cultural al que te mueves, en el que te vas a mover. En países, por ejemplo, en países musulmanes, si vas en situación en el momento del Ramadán, si quieres comunicarte y no tener problemas, o sea, tienes que conocer lo que es la cultura, lo que es el Ramadán, no fumar. La tontería de fumar, por ejemplo, de fumar públicamente, te puede complicar las operaciones. El comer durante el día, durante el Ramadán, tienes que tener cuidado en lo que es el cultural awareness, ese conocimiento cultural. Pero básicamente es ponerte en su piel, tratar de ponerte en su piel y no perder de vista que son otras personas como tú, que han tenido una desgracia, un terremoto, una guerra, unas inundaciones, pero que realmente somos de la misma pasta. Es fácil, lo percibes, cuando te acercas lo percibes ya y desde luego lo respetas. En el caso de los refugiados, ahí sí que el trato es diferente. Generalizo y no es justo, pero por ejemplo los refugiados de origen sirio son más proclives a hablar contigo, a manifestarse, a mostrarte imágenes de sus familias, de sus situaciones, etcétera. En cambio, con refugiados de origen afgano o iraquí son más reacios. Ahí hay una situación un poquito más distante. Quizá porque también se consideran, entre comillas, de segunda categoría. Ellos han entendido, han percibido que los sirios tienen están en primera fila, entre comillas, y que ellos están en un segundo plano. Y quizás están más dolidos por ese tipo de situaciones, pero realmente lo percibes, es fácil es fácil hablar con la víctima. Desde luego, si al margen de tu disposición, si encima tienes la capacidad, la inteligencia de conocer algo de su dialecto, de su lengua, eso lo agradecen infinitamente. Que tú hayas aprendido, yo en mi caso sé algo de árabe, poco pero sé algo de árabe, entonces eso te abre muchísimas puertas. Y en algunos contextos, esto es anecdótico, pero en algunos países el hecho de que yo diga, por ejemplo, de que he nacido en Granada, al lado de la Alhambra, lo cual es cierto, pues a mí me evita muchos problemas. En fin, hay pequeñas también sugerencias para poder moverte en función del contexto. Pero en algunos contextos, en cualquier caso, lo que no puedes hacer es ir a una situación a ayudar sin conocer en qué país te vas a mover. En la guerra de Irak, en 2003, hubo muchísimos problemas por parte de algunas ONGs y fuerzas armadas porque desconocían lo que era el Ramadán, desconocían que por ejemplo, jugar con perros delante de algunas personas, eso no es que esté mal visto, es que te puede romper una operación. El perro fue el que mordió al profeta. Entonces, son animales, entre comillas, que son, no os digo malditos, pero no son queridos. Entonces, hay ciertos conocimientos que tienes que tener antes de la misión y, desde luego, allí donde fueres, haz lo que vieres, pero ponerte siempre en manos de la población local. Es muy fácil realmente hablar con las personas. En cuanto te ven con humildad, no, te van a facilitar todo. No ya porque entiendan que pueden recibir ayuda, todo lo contrario, sino porque quieren contar lo que está pasando, porque quieren que se sepa lo que está pasando. Es fácil, es fácil. Miguel, quería preguntarte, nos has hablado antes de la imagen del niño en la playa, ¿no? Que todos la tenemos aquí grabada, casi tatuada en la cabeza, ¿no? ¿Sirve? ¿Hay luego realmente una repercusión? Quiero decir, ¿tiene una utilidad? ¿Hemos hecho algo? O sea, ¿hay un cambio? O sea, se justifica, ¿sabes? El publicar esa imagen, no lo sé, ¿no? Pregunto porque si es sirve. Difícil, ¿no? Es ese debate infinito, ¿no? Pero que tenga que mostrarse, yo estoy convencido de que sí, que tengan que mostrarse imágenes duras, no por parte de las ONGs, tenemos un código, pero que tenga que mostrarse lo que está pasando, por muy duro que sea, sí, siempre que sea informativamente relevante. Que sirva para cambiar las cosas. Yo hace un tiempo tenía la idea de que sí,
de que mostrando ese tipo de imágenes, contando esas historias de vida, esas situaciones tan dolientes, era fácil que las personas aquí se pusiesen las pilas y pusiesen los medios adecuados para solucionarlo. La foto de Alan Kurdi, finalmente se ha sabido que no ha cambiado nada, supuestamente. Digo no ha cambiado nada porque desde la muerte de Alan Kurdi en septiembre de 2015 han muerto cientos y cientos de niños ahogados. Yo dejé de contabilizarlo a partir de los 1000 muertos. Dije, esto no tiene... O sea, hemos sacado esta imagen, se ha debatido mucho, la ha impactado a muchísimas personas, pero no ha cambiado nada realmente. En la práctica dices, es que siguen muriendo. Es que esta semana están muriendo ahora mismo niños ahogados, no tanto en la zona del Egeo, sino en la nueva ruta. Ahora la nueva ruta no es Turquía-Grecia, sino Libia, Egipto e Italia. Siguen muriendo todas las semanas. Hay días que mueren bastantes niños. Se calcula que hay una media de 2-3 niños ahogados cada día. Con lo cual, si lo ves así, dices, esto no ha servido para cambiar las cosas. Yo pensaba antes que sí. De hecho, Gervasio Sánchez, un histórico, un pata negra del periodismo en España, él dice que él confirma que la información que dan los medios de comunicación es importante que se sepa lo que está pasando, pero que no soluciona las cosas. Ahora bien, si lo miras desde otra perspectiva, yo creo que la imagen de Alan Kurdi y otras imágenes que se están emitiendo desde la crisis de refugiados, tanto en Idomeni como en Lesbos, Chios, Samos, sí que está contribuyendo a que se haya creado una impresionante movilización social. No hay pocas, hay cientos de entidades, de ONGs, que se han creado a raíz de la crisis de refugiados y que se han ido directamente a trabajar en Lesbos, en Samos, en Chios, en el Pireo, en Idomeni y en otras zonas. O sea, lo que pasa es que eso no lo podemos contabilizar, pero estoy convencido que muchísimas iniciativas que ahora mismo están salvando vidas, se deben a que esas imágenes duras, la de Alan Kurdi, ha movido conciencias. Lo que pasa es que no se puede contabilizar. Hay una parte que podemos contabilizar, siguen muriendo niños ahogados, pero hay una parte que no contabilizamos porque a veces quizá no interese o no interesa hablar de ese grupo importante de activistas que hay en terreno, pero hay muchísima gente que con sus ahorros, siendo testigo de lo que estaba pasando, se han plantado en terreno, a veces con más voluntad que profesionalidad, pero se han plantado en terreno y están haciendo campañas impresionantes de ayuda para salvar vidas, para llevar alimentos, para llevar ropa, para suministrar atención médica. Ahora mismo la última iniciativa es tratar de traer de Idomeni a un chavalito de 7 años afgano, un refugiado afgano, Osman, que bueno, es posible que venga a España. Es cierto que son gotas en un mar de cadáveres, pero son gotas. Si salvamos una gota, un niño pequeñajo o una familia, pues son vidas salvadas. Pero yo creo que sí que son efectivas. Esas imágenes cambian conciencias. El problema es que quizá no cambien la conciencia de las personas que tienen capacidad de decisión, ¿no? En fin, ha habido muchísimas visitas a la zona del Egeo, ha habido mucho fotocall, muchos políticos y tal que se han ido ahí a hacer la foto y que luego no están haciendo nada. También es cierto que ha habido muchos políticos que se han plantado en terreno y dentro de sus países, hablamos de varios países europeos, están presionando y presionando para que se tomen medidas mucho más beligerantes de apoyo a los refugiados. Pero bueno, yo creo que sí son importantes que se muestre lo que está pasando, aunque la realidad de Alan Kurdi es que ahora tenemos 3 Alan Kurdi diariamente. Eso no ha cambiado. Pero que se estén salvando vidas, estoy convencido de que sí, se están salvando vidas. Sí, hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Te quería preguntar lo que nos comentabas sobre la noción de víctima que tiene que estar considerada como activa, ¿no?, en el proceso de cambio. Si esto se está respetando, aplicando en todos los ámbitos de la fundación, de la ONG, por ejemplo, en otros departamentos, como puede ser el del marketing, porque es verdad que hay mucho trabajo que se está haciendo desde las ONG, las fundaciones para recaudar fondos, porque esta parte también es muy importante, y yo muchas veces pues me topo con carteles de un niños negros recibiendo una vacuna por una doctora blanca, o en fin, que hay se sigue vehiculando muchísimo este tipo de imagen de blanco bueno, ayuda a negro pobre que lo necesita. Y no sé cómo estáis actuando en Cruz Roja, pero creo que es un problema y que hay que trabajar mucho en ese sentido. Vamos, totalmente de acuerdo. De hecho,
Esta imagen, que para mí es una de las imágenes favoritas, tiene una parte de truco. Es decir, es bonito, pero es muy triste que se tenga que ver a un blanco ayudando a un negro. Es muy triste. Yo, ya puestos, prefiero la imagen de ayer en Suecia de una activista negra haciendo frente a una concentración neonazi. Prefiero esa imagen. Pero lo que tú dices es el debate que tenemos abierto. Aunque sabemos que se debe primar el fortalecimiento de las capacidades locales, de las ONGs locales, que son las que salvan vidas. O sea, la ayuda internacional es fundamental. Contribuye luego a recuperar comunidades, a levantar comunidades, pero la gente que salva vidas son los locales, es la gente que vive ahí. Pero habitualmente se nos olvida del discurso. Nosotros sí que tenemos la presión de, en fin, en Cruz Roja, en la Cruz Roja Internacional, la presión de trabajar con el beneficiario antes de las emergencias, fortaleciendo, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, capacitando a las comunidades para el manejo de la información previa a una catástrofe, sobre todo en zonas que sabemos que están expuestas cíclicamente a desastres. En el tsunami del sur de Asia 2004, lo que pasó se debió por ese impacto brutal de muertos, 230.000 muertos en 2004, se debió, sí, porque era un tsunami, un maremoto que luego arrasó todas las zonas costeras de esos varios países del Círculo de Fuego, pero es que se debió a que los países no estaban capacitados previamente, no había sistemas de alerta temprana, las comunidades no estaban fortalecidas en cuanto a cómo avisar a sus vecinos, con moto, con radio, es que hay 20.000 recursos, ahora con las aplicaciones es una briguería. Cruz Roja sí que lleva muchos años, y el resto de las ONGs, apostando por trabajar y fortalecer el tejido local, eso lo sabemos. Ahora, también es cierto que aunque lo sepamos, y se está invirtiendo mucho, además se sabe que $2 invertidos en la preparación ante desastres son equivalentes a $7 en la recuperación después de un desastre. Es más barato, más efectivo, más práctico invertir en la preparación para desastres, en fortalecer las comunidades. Pero también es cierto, y esto es una responsabilidad de las ONGs y de los medios de comunicación, de que prima mucho a veces lo mediático. Es decir, pasa una emergencia en este sitio, en este contexto, venga, vamos a enviar ayudas, vamos a hablar de toda la ayuda que enviamos, que es necesario, pero prima lo mediático. Y es más peligroso, por lo que te voy a decir ahora mismo, porque a veces en las ONGs nos dejamos llevar por la agenda mediática y olvidamos las consideraciones humanitarias. Una guerra o una catástrofe tiene víctimas, y la ayuda que se dé a esas víctimas debe ser en proporción al número de víctimas y al impacto de la emergencia. No a que haya más o menos focos, pero habitualmente eso se olvida. Si hay interés mediático, hay como más interés en la agenda internacional, también arrastran a las ONGs a invertir más en esa catástrofe, pero también hay muchas ONGs que están diciendo lo contrario, decir, vale, está bien, aquí estamos trabajando, es necesario, pero no nos olvidemos de crisis ninguneadas, ignoradas, como las actualmente en Sudán del Sur, en Etiopía y en otros contextos que no están apareciendo en medios de comunicación. Pero sí que hay muchos esfuerzos de ONGs para visibilizar esas crisis incluso de gestación lenta. Una gestación lenta es algo que no se ve de golpe. Un terremoto es muy evidente, el terremoto de Haití, el terremoto de Nepal, imágenes impactantes. Se mueve rápidamente la concienciación y la movilización. Pero una crisis de gestación lenta, como una crisis alimentaria, que se va alargando en el tiempo, que se sabe lo que va a pasar, mi padre. Esas crisis de gestación lenta no tienen interés por parte de los medios de comunicación, y luego pasa lo que pasa, que se deriva en una hambruna que ya no tiene solución. Sí, se hacen muchos esfuerzos, hay unas labores muy meritorias de entidades como Médicos Sin Fronteras o otras entidades que están haciendo una labor de minado, también Cruz Roja, labor de minado de, oye, no nos olvidemos de esto, no hay focos, pero no nos olvidemos de esto. Y desde luego hay que reconocer que cuando se van los focos, los que se quedan ahí son los voluntarios locales, ya sea de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, entidades locales o los propios habitantes. En Grecia ahora mismo, los que llevan salvando vidas hace meses, no hace un año, sino hace mucho más tiempo, son los griegos, son la población griega, los que salvan vidas pero metiéndose en el agua a sacar a víctimas, acogiendo en sus casas. Los que se merecen un premio Nobel de la Paz son ellos, no es tanto el tejido humanitario o, en fin, o otro tipo de instituciones, sino la gente que está ahí, que convive con eso, que tiene la presión de la crisis económica y que, sin embargo,
comparte lo poquito que tiene para esas personas. Porque en buena parte muchos de los griegos también fueron refugiados en su momento, son más conscientes. En España nos hemos olvidado de, claro, nos parece como hace muchos años, lo de la guerra civil y la cantidad de refugiados que fueron para Francia o para otros países de América Latina y fueron muy bien acogidos en América Latina. Nos hemos olvidado que cualquier país puede ser un país de exportación de refugiados. Nos hemos olvidado. La memoria colectiva es muy corta, muy corta. Pero es un debate abierto también. Que lo del micro me para. Bueno, es como Operación Triunfo. Yo primero agradecerte la exposición porque como trabajadora en la cooperación mi relación con los medios de comunicación y la ayuda humanitaria es bastante curiosa. Entonces me ha gustado escuchar tu exposición y más que una pregunta yo tengo aquí así apuntadas reflexiones, ¿no? Primero te he escuchado mucho hablar de refugiados sirios, hablando con mi compañero. Yo creo personalmente que también mucha culpa de que existan refugiados de primera y de segunda la tienen los medios de comunicación. Por eso desde ahí era como hace años que Colombia, recibimos refugiados políticos colombianos de muchísimos países. Creo que también los medios son responsables en cierto modo de que se haga poco trabajo de base aquí. Por eso las imágenes de los niños ahogados pasan por la retina, te generan ansiedad y luego se van, porque no hay un trabajo previo en este país. Creo que aunque existen derechos humanos, no son vinculantes, con lo cual yo como España afirmo eso, pero no tengo obligación de cumplirlos. Con lo cual también te quería preguntar si consideras importante que el trabajo de las grandes ONGs, Cruz Roja, Save the Children, también tendrían que tener una pata muy grande aquí en España con nuestro gobierno, con los gobiernos, porque realmente la ayuda humanitaria que se percibe en los medios es muy de parcheo, ¿no? Asistencial. Sí. La compi que preguntaba antes el enfoque me parecía muy interesante porque estábamos pensando aquí lo mismo, ¿no? Esa foto es claramente, es muy bonita, pero hay una parte en la que, sí. Oh, gran blanco, niño pequeño, negro, aquí estoy contigo. Entonces sí que también preguntarte el enfoque que utiliza Cruz Roja para trabajar a nivel periodístico, por lo que comentabas de las imágenes. Apuntaba aquí 3 palabras, ¿no? Yo creo que el tema de imágenes sí, imágenes no, que sea un debate abierto, no me parece real. Bueno, para mí al menos no es un debate abierto. Tengo claro que depende del fotógrafo y del enfoque que quiera dar a la foto, el debate se cierra ya. Es decir, si quiero ser estereotípico, saco la foto que quiero. Si quiero reflejar existencialismo, la saco igual. Y he hecho en falta pocas fotos de enfoques promocionales, ¿no? De gente reconstruyendo sitios, de gente desde ahí. Por eso no es una pregunta, es más una reflexión y que me digas un poco, como periodista de una gran ONG, ¿cómo percibes eso? Sí. Enfoques, de hecho, sí, son muchas cuestiones ahí planteadas, bastantes cuestiones. Es cierto que en el mejor de los casos, lo que se estaba visibilizando de la crisis de refugiados, hablo en el mejor de los casos porque eso ha desaparecido de los medios. Y ahora en España tenemos la agenda de las elecciones y otro tipo de contextos y tramas de corrupción y demás que priman la agenda mediática, ¿no? En el mejor de los casos, la cobertura que se estaba ofreciendo en muchos medios de comunicación, también alimentada por las ONGs, era una cobertura asistencialista. Pasa esto, se envía ayuda, hace falta esto, lo otro, y no se hacía eco en esa labor dentro de España, dentro de los países de origen, de la labor de incidencia de lobby, de incidencia política, de diplomacia humanitaria. También es cierto que esa labor de comunicación se hace soterradamente, no es pública. Hay mucha labor de incidencia política que tiene el objetivo de contribuir a que los actores que tienen poder de decisión sean más proactivos a la hora de acoger refugiados. Ese trabajo se hace, lo que pasa es que no es un trabajo público, se incide mucho. Es un tema de comunicación, pero no es una comunicación pública. También es cierto que la mejor incidencia política que se puede dar es la información adecuada de lo que está pasando. Tú os informas de lo que está pasando, es la mejor carta de presentación para decirle a alguien, oye, está pasando esto, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo. Pero muchas veces, ya digo, esa comunicación es soterrada, no es pública. De hecho, ahí dentro de la Cruz Roja, digamos que hay muchos expertos en ese tipo de diligencias bajo mesa, informando a las autoridades competentes de lo que está pasando, de su responsabilidad y de la necesidad de tomar medidas. Y si no se toman medidas, pues también la Cruz Roja toma otro tipo de medidas para hacer públicas algunas situaciones o para presionar mucho más, ¿no? Pero volviendo al tema también de la cobertura, del enfoque de las imágenes que decías,
Sí, la imagen tiene truco, esta imagen tiene truco por lo que decíamos, no es bonita, claro, si ves el color llevas al debate, pero al final es una persona que ayuda a otra persona, ese momento de esplendor que hay en las emergencias, de empatía, de saber que el otro es igual que tú, ya está. Ojalá hubiese sido de otro color diferente, tiene razón. Pero es cierto que, o del mismo color, da igual, pero es cierto que en las imágenes, es que además nosotros tenemos localizados, por ejemplo, a los mejores fotoreporteros que hacen esa cobertura sensible, no morbosa y no compasiva de lo que está pasando. Para mí es un ejemplo el James Natchway. Cualquier imagen que veáis de este reportero vivo, afortunadamente, y ahora mismo cubriendo la crisis de refugiados, es una imagen que respeta la dignidad de las víctimas, que no busca el morbo. Y luego hay imágenes de otros reporteros muy importantes que te planteas, ¿tenía que hacer esa foto o tenía que haber ayudado a la víctima en ese momento? El debate ya se inició con McCurry hace años, en África, con la imagen del niño a punto de morir y el buitre detrás. La imagen tenía truco también. El buitre no estaba esperando la muerte del niño, sino que estaba al lado de la basura que había echado la familia, y la familia del niño estaba al lado. En fin, había todo tipo de... Luego hay una historia detrás de cada fotografía. Lo peor, para mí lo peor a nivel de la cobertura audiovisual de la crisis de refugiados es que actualmente yo creo que tenemos la mejor generación de periodistas, realmente en la actualidad de periodistas españoles. Eso sería bueno, tenemos la mejor generación en estos momentos de periodistas, pero trabajando para medios extranjeros. Es que los Santi Palacios, los Manu Bravo, este tipo de periodistas, los Samuel Aranda and Company y todo este tipo de excepcionales reporteros no trabajan para medios españoles, trabajan para agencias internacionales. ¿Cómo no valoramos este tipo de trabajo? Es más, ¿cómo hemos dejado de enviar en los medios de comunicación, cómo hemos dejado de enviar corresponsales enviados a las zonas? También es cierto que en la parte positiva, ahora mismo la crisis de refugiados, parte positiva entre comillas, nos ha permitido descubrir a un importante número de periodistas activistas que están ahí y que van a estar ahí con pocos recursos y que van a estar informando. Ahora bien, ¿más información significa que vaya a haber solución, como decíamos con la foto de Alan? Pues relativamente. También sabéis que hay un gurú de la comunicación, es Noam Chomsky. Noam Chomsky conoce perfectamente y ha hablado en sus libros de las técnicas de manipulación. Y una técnica básica de manipulación es la sobreinformación. Tú dale a alguien, al que quieras despistar, darle una amalgama ingente de información, con lo cual lo vas a bloquear. No sé si está pasando yo, pero eso era el mejor de los casos. Ahora ha desaparecido, pero ¿hasta qué punto el exceso de información aleatoria, sin un objetivo, sin una intencionalidad, puede despistar de la necesidad? Y eso algunas agencias, algunos gobiernos lo ejecutan perfectamente, aplican las técnicas de manipulación de Noam Chomsky. Hay este tema polémico, vamos a dar por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Vamos a ofrecer otro tipo de contextos que distraigan la atención del foco, de lo que está pasando realmente, ¿no? De hecho, ahora no os digo ejemplos puntuales, pero muchas decisiones delicadas a nivel comunitario, a nivel internacional, el momento en el que se acuerda el pacto de la UE con Turquía, otro tipo de momentos clave en lo que es la gestión de la crisis de refugiados o de otras crisis, curiosamente coinciden en el día, en ese momento, con la aparición de otro tipo de informes, de otra temática diferente que son muy, muy, muy relevantes, ¿no? Con lo cual parece que está todo como acompasado, ¿no? Es decir, qué pena, esto se publica tal día o se informa tal, pero justamente el mismo día se descubren estos papeles, esta otra cosa, no sé qué. Es interesante. Nunca sabremos realmente lo que se puede llegar a manipular, ¿no? Pero bueno, es muy recomendable siempre leer a Noam Chomsky. Pero el debate también está abierto, y estaba abierto hace tiempo ya, volviendo a las imágenes, con McCurry, ¿no? En África. Sabéis que este fotógrafo que sacó esa imagen se suicidó un año después de sacar esta fotografía. La leyenda negra dijo que ese suicidio se debió a que no había superado el hecho de no haber ayudado al niño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una persona cuando toma una decisión de ese tipo, a saber lo que le pasa por la mente, ¿no? Yo creo que no hay que especular. Pero sí, eso forma parte de las leyendas las leyendas mediáticas y de crisis humanitarias. Poquito. Perdón. Has hablado ahora mismo, bueno, en poco tiempo, por un lado de crisis olvidadas y de sobreinformación. Me gustaría saber si tienes alguna solución mágica
para que haya seguimiento de las informaciones, porque puede haber manipulación detrás, pero también muchas veces lo que hay es un vértigo informativo que hace que las noticias aparezcan y desaparezcan y no exista seguimiento. Incluso una persona que esté interesada en algo, pues de repente sabe que hay una guerra en Yemen y de repente ya no sabe nada más hasta un año después. Entonces, ¿qué tipo de formato periodístico podríamos encontrar, quizá a través de las nuevas tecnologías, que nos permita, con hashtag o lo que sea, que una persona interesada haga un seguimiento sin que tenga sobreinformación? O sea, que puedan medir cómo seguir un proceso sin sentirse tampoco apabullado. Yo creo que, bueno, ya sabéis que el paradigma de la comunicación ha cambiado hace años. Con lo que es el estallido de las redes sociales, la forma de comunicar a la sociedad, además de forma bidireccional, ha cambiado. La forma de informarse en la sociedad no depende ya 100% exclusivamente de los medios de comunicación convencionales, sino que también hay otro tipo de información mucho más viral, más inmediata, que es la que aportan las redes sociales. Ahora mismo no hay excusa para no estar informado. Y me explico. Si esperas la información solamente de 2 periódicos o de 2 televisiones o de una radio, es cierto que fácilmente tiene su presión y tiene su agenda mediática, tienen que cubrir muchos temas. Es decir, hoy toca esto, pero mañana tenemos esto, lo otro. Si confías solamente en esa cobertura, en esa información, en esa alimentación de información por parte de esos medios, vas a perder rápidamente los temas, el seguimiento. Pero ahora mismo con las redes sociales, haciendo un uso adecuado de las aplicaciones, de los dispositivos móviles y de las aplicaciones y de las redes sociales, es fácil, bueno, a través de Twitter, por ejemplo, por citar un medio de comunicación, no es una red de microblogging. Twitter ahora mismo es un medio de comunicación bien gestionado, listando bien a las personas, a los influyentes, a las personas a las que seguir. Puedes seguir la actualidad paso a paso de lo que está pasando en cualquier país. Lo que te puede chocar es que lo que esté pasando hace poquito, bueno, en Yemen, la situación de Yemen es una barbaridad, y eso no aparece en los medios de comunicación, y imagino que podéis suponer por qué aparece poco la crisis de Yemen. Pero bueno, si tú estás interesado en la crisis de Yemen, un año de guerra, ya no me acuerdo cuántas miles y miles de víctimas, un año de guerra, 2 ciclones, varias inundaciones, en fin, es un país que están castigando, pero a conciencia. Si sigues a las fuentes adecuadas, tanto de fotoperiodistas, de activistas, como de algún medio de comunicación que todavía queda, pues vas a tener información muy puntual de lo que está pasando. Pero si confías solamente en la cobertura por parte de algunos medios de comunicación tradicionales, te vas a quedar ajeno a esa información, a esa alimentación de la información. Lo ideal es aprovechar las redes sociales para tener esa información real de lo que está pasando. Lo que te puede chocar es eso, oye, ¿cómo es posible que yo me entere por Twitter o por las redes sociales de que se acaba de bombardear un mercado en Yemen con tantos muertos y que no aparezca ni en las colas, que no aparezca ni en las televisiones o los informativos, ni siquiera en las colas en la parte final de los informativos, que no aparezcan los medios de comunicación? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay intereses, ¿no? Quizá hay intereses. También es cierto que luego hay limitaciones en la capacidad de cobertura, ¿no? Hace años los corresponsales que tenían los medios de comunicación estaban muy cubiertos, se cubrían muchas más crisis que actualmente, con más recursos, con más dispositivos. Ahora mismo esa cobertura de muchos medios de comunicación no se hace de manera proactiva, sino que cuando estalla la crisis se localizan a freelance que hay en terreno para que te den la información y para que colaboren contigo puntualmente, pero no son gente de tu plantilla. Y obviamente, ya sabéis, desde el punto de vista de la comunicación, la crisis económica de 2008 en España supuso un antes y un después a nivel del músculo de los medios de comunicación. Yo creo que quizás se aprovechó esa crisis, ¿no?, para hacer algunos ajustes y quizás se prescindió de muy buenos periodistas que ahora mismo no están trabajando en medios de comunicación, y periodistas que tenían la experiencia, el conocimiento y la capacidad para cubrir adecuadamente una información. Hace años, hablando con Rosa María Calaf, con una periodista histórica de La Española, ella misma comentaba que, esto fue en el tsunami en el sur de Asia del 2004, ella comentaba que hasta el tsunami de la estrategia o lo que era la política de los medios de comunicación era contar con sus históricos, con sus pata negra, para enviarlos directamente a terreno, porque eran los que sabían moverse en ese contexto especialmente complejo, sacar la información y divulgarla. Y ella comentaba que desde el momento del tsunami, luego se vio en el terremoto de Haití, que había mucho interés, palabras de Calaf, de Rosa María Calaf, de algunos medios por plantar una cara bonita en el terreno de forma inmediata, aunque a veces no conociesen ni la capital del país al que iban.
En el caso de Haití también ha sido muy curioso. En Haití, yo es la primera emergencia en la que hemos topado con periodistas o con profesionales de la información que les habían enviado a esa emergencia, porque se habían fletado X aviones con periodistas, etcétera, pero que procedían de ámbitos, con todos los respetos, de la prensa del corazón, o de otros ámbitos no especializados en emergencias. Obviamente la cobertura que te hace de un terremoto una persona que viene de un programa del corazón, con todos los respetos, no tiene nada que ver con la cobertura que te da un periodista de terreno habituado a ese tipo de situaciones, ¿no? Con conocimiento del contexto del país. No sé si te he contestado más o menos, pero sí que actualmente hay muchas vías para tener la información adecuada a lo que está pasando. Otra cosa es que no lo encuentres en la agenda de los medios, de las principales cabeceras, porque también tiene sus presiones, pero recursos ahora mismo, es que tenemos la máxima tecnología ahora mismo para acceder a la máxima información, además de manera inmediata. Ahora bien, a mí también me produce mucho choque, o sea, está pasando esto y no aparece aquí tampoco, o sea, qué raro, ¿no? Pero tenemos los recursos para estar informados. Y desde luego hay periodistas muy buenos, más que medios de comunicación hay periodistas muy buenos que ya te dan, en cuanto se planten en terreno, sabes que lo que te van a dar es información veraz, creíble, contrastada a lo que está pasando. Una vez que los localizas, tienes una fuente de información de primera magnitud, de primera mano. Y desde luego, localizando también a los periodistas locales, que es lo que procuramos hacer nosotros. Vamos a hablar con la gente que sabe de terreno, con los periodistas de ese país. Esa es una fuente de información primaria, básica. Pero ahora mismo podemos acceder a toda la información. Otra cosa es que no está en la agenda de los medios, o en la agenda de algunos medios. Has hablado mucho del tema de cómo gestionan los medios de comunicación la información de crisis. A mí personalmente me interesa más cómo la gestiona el Departamento de Comunicación de una ONG. Por no hablar de generalidades, te pongo un caso concreto. ¿Cómo actúa Cruz Roja Española el sábado que se conoce, el Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española, el sábado que se conoce el terremoto de Ecuador? Ahí tenemos, fíjate, tenemos una herramienta, un equipo especializado de Cruz Roja Española, que es el que está integrado. Bueno, hay un perfil específico en Twitter, CRE Emergencias, creo que ha aparecido en algún tuit, el @CRE_emergencias. Primero, la primera información que habitualmente recibimos de una emergencia llega por Twitter. Es que es así, el Twitter tiene el ADN de la emergencia, de la crisis. Es la primera información, la vas a recibir a través de esta red de microblogging. ¿Cómo trabaja Cruz Roja Española? El equipo 24 horas de CRE Emergencias, integrado dentro del Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española, pero está integrado por diferentes perfiles. No son todavía, o no son todos periodistas, sino que incluso hay gente de la actividad de socorros y emergencias, de salvamento marítimo, de centros de coordinación, pero son equipos que están 24 horas activos, con turnos, etcétera. Esos equipos están monitorizando las redes 24 horas. Enseguida recibieron la primera información. Lo que hace el equipo es, lo primero es ir a la fuente matriz nuestra. ¿Ocurre un terremoto en Ecuador? Vamos a ver, lo primero, Cruz Roja Ecuador. ¿Está publicando algo? ¿Están activos? ¿Están operativos? Tuvimos la grata sorpresa, en cuanto tuvimos la primera notificación por parte de CRE Emergencias, de que ya estaba activado, lógicamente, Cruz Roja Ecuador, que además tienen mucho músculo en comunicación. El equipo de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana son 10 personas, con perfiles muy especializados, y nos dieron información de primera mano de la magnitud de la emergencia, de las necesidades de las víctimas y del operativo de ayuda que ya estaban poniendo en marcha. Entonces, a partir de realmente eso fue el sábado, se activó todo el domingo por la mañana, en nuestras 8 o 9 de la mañana en España. La primera gestión de la información fue con la Cruz Roja Ecuatoriana, la recibimos por Twitter, luego gestionamos la información con ellos y empezamos a dar información. Información de lo que estaba pasando, alertando de lo que estaba pasando y de que iba a hacer falta mucha ayuda a largo plazo, no a corto plazo. Desde luego a corto plazo había que dar ayuda. Y bueno, y obviamente luego en una segunda fase también empezamos a divulgar las formas de ayudar. Primero empezamos a dar información a través de CRE Emergencias, también eso se hizo extensible al perfil general de Cruz Roja Española, en Twitter, también en Facebook, y después en un segundo momento empezamos a dar las formas de colaborar, las vías de colaborar, vía SMS, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, porque hace falta ayuda. Es decir, es cierto que a veces parece que prima mucho el tema de ofrecer los teléfonos, pero es que es muy costoso la ayuda, es costosa la ayuda humanitaria, pero todo arranca habitualmente por CRE Emergencias, ¿no? Pero básicamente porque están 24 horas activados, 24 horas es toda la noche, todo el día, y monitorizando permanentemente las redes sociales. Ahora mismo en Cruz Roja Española estamos creando una sala digital, lo que es un observatorio digital,
Bueno, todavía estamos armándolo, vamos a ver un poquito cómo podemos trabajar o cómo podemos desarrollarlo adecuadamente, pero está dirigido básicamente a aprovechar todo lo que aportan las nuevas tecnologías y las redes sociales para la captación de la información y la gestión de la información. Pero la primera información, en este caso puntual, fue que en emergencias empezamos a emitir información y a coordinarnos con la Cruz Roja ecuatoriana. En otras emergencias, en cualquier emergencia, la forma de trabajar de Cruz Roja de comunicación, trabajamos a dos niveles. Terremoto en Nepal, pues tenemos dos fuentes básicas. Cruz Roja nepalí, vamos a hablar con ellos, son los que saben la necesidad de lo que está pasando y las necesidades, y a la vez nos coordinamos automáticamente con Ginebra. ¿Por qué Ginebra? Porque Ginebra es la sede de la Cruz Roja internacional. Toda la ayuda internacional que se va a enviar a Nepal o que se envió o que se sigue enviando se coordina desde Ginebra. Primero hablamos con la Sociedad Nacional y con la Cruz Roja nepalí, pero también con Ginebra. Vemos las necesidades con la fuente primaria nuestra, pero también con Ginebra. Y Ginebra es la que decide, la Cruz Roja internacional, la Federación Internacional, qué equipos se envían desde cada país. Y son equipos modulares acoplables. Quiero decir, en todas las cruces rojas del mundo y medias lunas rojas tenemos las mismas unidades de emergencia, de salud, de telecomunicaciones, de logística, con lo cual tú, por ejemplo, desde España a Nepal puedes enviar la unidad de salud o la mitad de la unidad de emergencias de salud, que puede ser la mitad de un hospital, y la Cruz Roja francesa puede enviar la otra mitad, que son totalmente se acoplan, ¿no? Y de hecho la capacitación de los delegados de emergencia de Cruz Roja en todo el mundo es la misma. Tú puedes trabajar con un japonés o con un finlandés o con un nepalí o con un birmano porque tiene la misma capacitación que tú y manejáis las mismas narrativas y técnicas. Pero el arranque fue ese, crea emergencias, ese perfil específico y ese equipo especializado en ese tipo de intervención. Perdonar, nos queda una pregunta. Si alguien tiene preguntas, si no, nos tenemos que ir. Bueno, pues la suya es la última pregunta. No sé si había otra pregunta aquí, pero... ¿no? Bueno, ante todo agradecer la presentación y las intervenciones de los asistentes. La pregunta es muy concreta. El nivel de censura que sufrís para poder continuar con la labor humanitaria en ciertos conflictos o situaciones por parte de los interesados o de los agentes que están en ese conflicto, y el nivel de autocensura que normalmente o de partida os autoimponéis. La primera parte de censura, ¿cuál era? La censura por parte de... Las fuerzas del poder que estáis actuando. Bueno, yo no hablaría exactamente de censura, sino de una comunicación adecuada. Entonces, te explico el matiz. Nosotros en la Cruz Roja tenemos 7 principios fundamentales, uno de ellos es la neutralidad, otro es la imparcialidad. A priori es cierto que desde algunos ámbitos no se nos acusa, pero a veces se nos dice que somos un poquito laxos o no beligerantes a la hora de denunciar. Realmente la Cruz Roja no denuncia, a la hora de decir, ¿la Cruz Roja denuncia esto? No es la forma de trabajar. Y te digo por qué. Porque el interés de la Cruz Roja es la víctima. Es la víctima. Si la Cruz Roja hace llamamientos en titulares de 5 a 5 columnas en un medio de comunicación diciendo el gobierno de tal está haciendo esto, esto y lo otro, lo que es probable es que los delegados de la CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que operan en ese país, posiblemente visitando a los prisioneros de guerra o otro tipo de detenidos, sean automáticamente expulsados del país. Si un delegado del CICR o un delegado de Cruz Roja es expulsado de un país, te hablo de una cárcel, Abu Ghraib, Guantánamo, cualquier contexto, si un delegado de la Cruz Roja es expulsado de un país, puede que se dejen de tener informaciones de esos detenidos o de esas personas, de tener contacto con las personas. Es decir, hay que trabajar con mucha prudencia bajo esa máxima. Trabajamos con las víctimas y el objetivo es las víctimas. No buscamos el impacto mediático, no buscamos el impacto de salir por salir. Es cierto que ese tipo de delicadeza en la gestión de la información en algunos contextos, sobre todo de conflictos armados, es cierto que puede traer o puede parecer una imagen de autocensura, pero no, es que hay un trabajo soterrado con las autoridades implicadas, soterrado de informes, un trabajo muy concienzudo de informes puntuales que se envían a las autoridades, en este caso que tienen centros de detención, etcétera. Se les informa de cómo es la situación de esos detenidos, de la necesidad de ejecutar una serie de derechos humanos, el contacto con familiares, etcétera, 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 y que si no se toman las medidas adecuadas por parte de las autoridades, pues la Cruz Roja también se reserva su derecho a actuar de otra forma, ¿no? Pero primero se trabaja la diplomacia humanitaria soterrada.
pero desde luego, lo que decía anteriormente, a veces no hay que hacer grandes algarabías para denunciar un tema. Si tú estás en la guerra de Irak y se produce un bombardeo en un sitio y es un hospital y de esas 100 víctimas, 99 son civiles y hay un militar que estaba en la puerta, si tú das información de se ha producido esto, dando todos los detalles, toda la información con todas las fuentes autorizadas, esa es la mejor denuncia que pueda haber. A lo mejor no hay que decir, oye, Cruz Roja denuncia que se ha bombardeado un hospital. No, es que lo estamos informando. Informados de que ha pasado esto, con 100 víctimas. Estamos ahí. A veces es cierto que, bueno, ahí sumamos todas las ONGs, ahí sumamos todas las entidades humanitarias y somos muy complementarias. Cada una, además, en terreno, luego la colaboración. En España puede a veces parecer que hay una cierta competitividad. Es falso. En terreno la coordinación es perfecta. Se van cubriendo los gaps, las necesidades. Pero es cierto que nosotros tenemos siempre preocupación máxima por la víctima, no perder el contacto y la atención a la víctima, no hacer un ruido público si eso nos va a privar de seguir la atención a esa víctima. Que perdamos la gestión de una víctima, puede que esa víctima termine desapareciendo y que no haya ni siquiera ninguna información de su paradero, ¿no? También es cierto que hay otras prácticas insanas que ya se han dejado de hacer por parte de algunas entidades que llegan a un país de África, me estoy acordando de un ejemplo, llegan al aeropuerto y dicen el gobierno de tal está haciendo esto, lo otro, y se marchan en el siguiente vuelo. Ostras, es que esa denuncia deja al voluntariado, no de Cruz Roja o de la Media Luna Roja, deja al voluntariado local expuesto y a las víctimas mucho más. Denunciar hay que denunciar, pero también hay unos procedimientos de denuncia adecuados que no supongan la exposición de la vida de las personas y tampoco del voluntariado local. Hablando de voluntariado local, muchas veces hablamos de la muerte de cooperantes internacionales. Joder, son la gente que se entregan su vida, ¿no?, en contextos complicados. Y se nos olvida que las principales víctimas son siempre voluntarios locales. De ellos no se habla, pero en Irak, ahora mismo en Siria, en otros sitios, los voluntarios que mueren son voluntarios locales, que además de haber perdido a su familia están ayudando y encima les bombardean o les rematan en el suelo. Hay que tener en cuenta también esa población local y no perder la atención con la víctima. Pero por otra parte sí que es cierto que bajo esa premisa de gestión adecuada de la información en situaciones de guerra, hablamos de conflicto armado, yo creo que a veces nos autocensuramos y a veces somos muy, no ya puristas, sino que tratamos de ir con pies de plomos para tratar de no molestar porque no queremos perder la atención a la víctima. Yo creo que se puede lanzar, lo hemos hecho en la crisis de Gaza de hace 2 años y en otro tipo de emergencias, los mensajes y las denuncias abiertas de la Cruz Roja Internacional fueron muy directas, pero además mensajes con datos. Oye, se están matando a trabajadores humanitarios, a población civil, está pasando esto, hay que tomar medidas. De hecho, se está cambiando un poquito, yo creo, la forma de comunicar. Hay mucho que mejorar, pero también es cierto que hay un cierto nivel de autocontrol a veces, ¿no? Pero también es cierto que hay perfiles diferentes de ONGs. Nosotros colaboramos mucho a mí me encanta, por ejemplo, el trabajo de Médicos Sin Fronteras, colaboramos abiertamente y nos enriquecemos ahora mismo. Ayer llevamos a Naciones Unidas una declaración conjunta de la presidenta de MSF y el presidente de la Cruz Roja Internacional denunciando ese ataque permanente a instalaciones de salud. Estamos sumando, cada uno desde su perspectiva y tratando de cubrir los gaps, los huecos en la ayuda de emergencias, por ejemplo. Sí. Bueno, pues está siendo interesantísimo, pero es que nos tenemos que ir. Es que nos echan de Matadero, así que muchísimas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado también. Pues yo solamente agradecer vuestra paciencia, estaba súper nervioso, luego me ha encantado el debate con vosotras y con vosotros y de hecho estoy tomando nota de algunos planteamientos porque más que preguntas han sido reflexiones muy interesantes. En fin, muchísimas gracias.